Por el amor de Dios, mamá, deja de tocar eso. ¿Ni siquiera podés aprender a usar un smartphone? Esa frase cayó en medio del silencio como una tijera rasgando la cortina ya gastada que colgaba entre mi hijo y yo. El sonido de la taza de café de porcelana golpeando levemente la mesa fue lo único que se oyó después. En el café no había música, solo el ruido de cucharas en el rincón más lejano, y un noticiero sin sonido, colgado en una pantalla que nadie miraba. El celular temblaba en mis manos. No era por la vibración, era por mí, por lo mucho que me temblaban los dedos. Algunas miradas se voltearon. Unos apenas echaron un vistazo fugaz. Otros se quedaron observando como si esperaran ver el clímax de un episodio triste de telerrealidad. Y yo traté de mantenerme serena. Coloqué el teléfono sobre la mesa, pero me tembló tanto la mano que rodó un poco y cayó. ¡Paf! No se rompió. Pero en la pantalla se marcó una línea diagonal fina, como una cicatriz fría atravesando un rostro que había intentado sonreír. Me agaché a recogerlo, y por un instante, breve, casi imperceptible, deseé que el teléfono se hubiese hecho trizas, solo para tener una excusa para llorar, solo para no seguir fingiendo que esa frase no me había destrozado. Andrew no pidió disculpas, solo se cruzó de brazos, se recostó contra la silla y murmuró: «¿De verdad? ¿En qué siglo estamos?» ¿Qué pasará después de esas palabras? Quédate para la próxima parte, porque lo que estás a punto de escuchar puede doler más que esa grieta en la pantalla. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Te gustaría escuchar la historia de una nuera, un yerno o quizá una hija? No recuerdo exactamente lo que dijo después, porque en mi cabeza lo que sonaban eran otras cosas. Más de 30 años atrás estudié 3 carreras al mismo tiempo. No porque alguien me lo exigiera, ni por prestigio, ni para demostrar algo. Lo hice porque creía, y sigo creyendo, que una madre no solo debe sacrificarse, también debe mostrar el camino. Ya tenía casi 40 años, madre soltera. Trabajaba, criaba a mi hijo y pagaba deudas después del divorcio. Aún así, me inscribí en 3 programas al mismo tiempo: contabilidad básica por las mañanas en una escuela comunitaria, terapia del lenguaje por las tardes en un centro de rehabilitación, y un curso de tecnología biomédica en línea por las noches, usando una computadora vieja que compré a plazos. Dormía, en promedio, 4 horas por día. Como no tenía con quién dejar a Andrew, le enseñaba matemáticas con las mismas clases que yo acababa de estudiar unas horas antes. A veces calentaba sopa mientras escuchaba grabaciones de los cursos, una mano lavando platos, la otra subrayando páginas. Y hubo noches en que me quedé dormida preparando su tarea sobre mis propias hojas de estudio. Andrew no recuerda nada de eso, pero yo sí, cada detalle. Ese encuentro en el café, en realidad, lo organicé yo. Había terminado un curso breve para adultos mayores sobre cómo usar smartphones y quería practicar con el mío. No me sentía segura, pero pensé, quizás mi hijo se alegre al ver que estoy intentando aprender. Le escribí un mensaje. «Quiero aprender a hacer videollamadas. ¿Tienes tiempo mañana para enseñarme?» Me respondió con 3 palabras. «Sí, a las 9 llegué 15 minutos antes. Me puse una blusa blanca que había planchado la noche anterior, el cabello recogido, sin maquillaje, pero con mis aretes de perla. Quería verme, limpia, moderna, si es que eso existe». Andrew llegó 5 minutos tarde. No pidió disculpas. Se sentó, pidió un espresso y dijo: «Dame el teléfono». Intenté seguir sus instrucciones, ajustes, permisos, App Store, pero olvidé la contraseña y no sabía qué era tocar 2 veces. Cuando pregunté, él explotó y dijo esa frase. No lo confronté, tampoco me enojé, solo sentí algo dentro de mí encogerse, como una lámpara desconectada de repente, se apaga, sin ruido. Esa noche, ya en casa, abrí mi vieja caja de hojalata. Dentro estaban mis 3 certificados, el papel amarillento, los bordes gastados de tanto abrir y cerrar. Uno decía certificado en contabilidad práctica para servicios de salud. Otro, terapia básica del lenguaje neurológico. Y el último, fundamentos de entrada de datos biomédicos. Yo no estudié eso para conseguir trabajo. Lo hice para entender, para tener voz, para sentir que podía guiar a mi hijo sin sentirme menos. Y ahora, esa mujer que una vez estudió 3 disciplinas a la vez,
Fue regañada por no saber usar un teléfono inteligente. Esa noche no dormí. Me senté frente al celular, aún con la pantalla agrietada. Entré a YouTube. Tecleé despacio. ¿Cómo recuperar mi Apple ID? Vi 3 videos. Uno de 8 minutos, otro de 20 y uno sin subtítulos. Tomé nota. Intenté. 3 veces fallé la contraseña. A la cuarta, lo logré. Llegó un correo. En él había información financiera a mi nombre, pero administrada por Andrew. Leí con atención. En letra diminuta decía: transferencia automática programada, $50,000 cada trimestre, a Hartley W. Group LLC. No sabía qué significaba, pero lo apunté. Con el mismo bolígrafo rojo con el que estudié contabilidad en los 90, la tinta borrosa, pero suficiente para subrayar LLC. No dormí esa noche, pero no importó. Ya había pasado noches en vela estudiando para mis exámenes en 1996, otras cuidando a Andrew con neumonía. Una noche más, no iba a derrumbarme. A la mañana siguiente llamé a Ruth, una vieja amiga, ex abogada. No quiero demandar a nadie, le dije. Solo necesito entender qué está pasando con mi patrimonio. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó en voz baja: ¿pasó algo, Margaret? No respondí enseguida. Miré por la ventana. Estaba por llover. Un gorrión temblaba sobre el tejado. Mi hijo me llamó inútil, solo porque no sé usar un teléfono, susurré. Y él olvidó que yo una vez estudié 3 carreras al mismo tiempo, no para triunfar, sino para que nunca sintiera que su madre era menos que nadie. No recuerdo si ese día el cielo estaba despejado o nublado, pero recuerdo con claridad cómo se sentía el bolígrafo en mi mano cuando firmé el papel que Andrew me pasó. La punta se deslizaba con suavidad, casi elegante, pero estaba fría. Fría como esas cosas que acaban de salir de una caja fuerte, sin el calor de una mano humana. Andrew me dijo que firmara. Es solo una autorización para el banco. Así puedo ayudarte con las cosas tecnológicas, mamá. Dudé. Él me tranquilizó enseguida. Solo es para que yo pueda operar por ti algunas cosas del banco en línea. Legalmente tú sigues siendo la titular. Yo quería creerle. Quería creerle porque no se me ocurría una razón por la cual mi propio hijo me mentiría. Y estaba cansada. Cansada de semanas intentando aprender a pedir una cita médica desde una aplicación sin instrucciones claras. Cansada después de fallar 5 veces al ingresar la contraseña del iCloud solo para descubrir que Apple era más paciente que yo misma. Así que firmé. Con una firma temblorosa, porque desde hace 2 años me duelen las articulaciones. 6 semanas después, dejé de recibir notificaciones del banco. Llamé al servicio al cliente. Me dijeron: la dirección de correo electrónico fue modificada el mes pasado, autorizado digitalmente por usted. Pregunté: ¿esa autorización cómo se validó? Respondieron: con firma electrónica, desde una IP vinculada a la cuenta de su hijo. Sentí una grieta interna. No era enojo, era ese tipo de ruptura silenciosa, como la de una madera que se pudre lentamente por dentro, sin hacer ruido, hasta que ya no se sostiene. Llamé a Andrew. No lo cuestioné. Solo dije: necesito verte, es urgente. Me contestó 1 hora después. Jueves por la tarde. En la oficina llegué puntual. Llevaba mi abrigo viejo y una libreta que usaba desde 1998. La tapa de cuero ya está desgastada, pero dentro aún guardo anotaciones de cuando estudiaba contabilidad. Diferenciar activos corrientes, activos fijos, propiedad legal. Nunca olvidé esas lecciones, solo nunca pensé que las necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Andrew estaba tras su escritorio. Detrás de él, el logo de su nueva empresa, una consultora de gestión patrimonial de élite para familias. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó sin levantar la vista del monitor. Le entregué un estado de cuenta antiguo, el último que imprimí antes de perder el acceso, y uno más reciente que Ruth me ayudó a obtener por vías internas. La diferencia, casi $300,000. Solo pregunté con calma: ¿a dónde fue este dinero? Se quedó un poco paralizado, pero recuperó el tono enseguida. No te preocupes, mamá. Lo estoy usando para reestructurar tus activos. Estamos invirtiendo en un fondo más seguro. Asentí. ¿Y por qué cambiaste el correo? ¿Por qué no me avisaste? Andrew levantó la vista. Su rostro se endureció. Mamá, hoy en día
Las personas que no entienden de tecnología deberían dejar que otros se encarguen. Cuanto más tocas, más lo complicas. No dije nada más. Pero esa noche escribí una carta. No para demandar, ni para acusar, sino para enviársela a mí misma. A la versión de Margaret de hace años, la que estudiaba 3 carreras a la vez. Querida Margaret, estudiaste finanzas para no ser una madre pasiva. Aprendiste terapia del lenguaje solo para ayudar a tu hijo con su tartamudeo cuando tenía 8. Y cursaste tecnología biomédica. No para curar enfermedades, sino para comprender que incluso el amor de madre necesita renovarse, reconstruirse. Hoy, tu firma fue usada para quitarte el control sobre tu propia vida. Pero, Margaret, si fuiste capaz de aprender 3 disciplinas, también puedes aprender a recuperar lo que es tuyo, no con lágrimas, sino con conocimiento. Doblé la carta y la guardé en el cajón con llave, junto con la USB que me dio Ruth. Todas las pruebas de las transferencias sospechosas. 3 días después, me reuní con Ruth en el parque. Hacía frío. Ella trajo 2 tazas de cacao caliente y un borrador. Es la carta para revocar la autorización y congelar temporalmente los activos hasta que se revise todo, dijo. La tomé, sin temblar, mis ojos fijos en el nombre de Andrew, en la línea de representante legal. Mi hijo una vez dijo que yo no sabía usar la tecnología, murmuré sonriendo. Pero olvidó que esta madre una vez leyó y entendió un modelo financiero completo escrito en latín, en papel. Esa misma noche, aprendí por mi cuenta a enviar correos cifrados con doble verificación. Quería mandar el documento directamente al banco, sin intermediarios. Al terminar, le escribí a Andrew. Necesitamos hablar. Esta vez no es sobre el teléfono. No hubo respuesta. 1 hora después, me llamó Melissa, su esposa. Mamá, ¿qué hiciste? Andrew está muy alterado. Dice que lo acusas de robarte. ¿No será que te estás confundiendo? Tal vez deberías revisar tu memoria. Sonreí, una sonrisa tranquila. Melissa, si tienes tiempo, revisa los papeles que firmé. Aprendí a leer cada cláusula con detalle antes de que tú supieras ponerte tacones. Y no he olvidado nada. Solo que guardé silencio demasiado tiempo. Colgué. Abrí mi libreta. Fui a la página con una cita que marqué con tinta roja cuando estudiaba biomedicina. Todavía se leía claramente. Si alguna vez crees que no eres lo suficientemente fuerte para resistir, recuerda todo lo que aprendiste. ¿Y por quién? Puse mi mano sobre esa frase. No hacía falta escribir más, solo recordarla. Nadie sabe que estudié 3 carreras al mismo tiempo, ni siquiera Andrew. Él solo recuerda que cuando era niño, yo siempre estaba en casa por las noches, cocinando, ayudándole con la tarea. Pero no sabe que, después de que él se dormía, yo encendía la lámpara de escritorio y comenzaba otra jornada. Una mía, silenciosa, con un deseo tan profundo que parecía vivir en los huesos, convertirme en una madre que entendiera el mundo que cambiaba, para que su hijo no quedara atrás. Empecé con contabilidad práctica en la escuela comunitaria, justo cuando Andrew entró a 1er grado. En ese entonces trabajaba como cajera en una tienda pequeña y sabía que ese empleo no bastaba para criar a un niño con futuro. Por las mañanas lo llevaba a la escuela y luego pedaleaba hasta clase. Siempre llevaba mi almuerzo en una lonchera y una calculadora de segunda mano. Cada vez que el profesor hablaba de flujo de caja negativo, pensaba en mi cuenta bancaria. Cuando hablaba de equilibrio entre costo y beneficio, pensaba en la comida de mi hijo, como comprar verduras, arroz y un poco de carne con apenas $2. 6 meses después, me inscribí en un curso de terapia del lenguaje. Había notado que Andrew empezaba a tartamudear, acosado por otros niños en la escuela. La primera profesora que tuve se llamaba Rosalind. Tendría más de 60 años, el cabello como nubes y una voz como terciopelo. Me preguntó, ¿por qué alguien que estudia contabilidad quiere aprender terapia del lenguaje? Le respondí, porque mi hijo necesita que su madre sepa cómo ayudarlo a hablar de nuevo, no con frases vacías, con un método real. No dijo nada más, me miró por largo rato y luego asintió. Cada noche, de 6 a 8, estudiaba terapia del lenguaje. A partir de las 9, abría mi vieja laptop para seguir un curso de tecnología biomédica. Mi primera clase en línea, con una conexión tan lenta que parecía caminar con bastón. Aprendí a leer expedientes médicos, a interpretar signos vitales,
No para ser doctora, sino para que, cuando mi hijo enfermara, yo no me sintiera impotente. Una vez, Andrew tuvo fiebre a la 1 de la mañana. Le puse un paño en la frente. En lugar de llamar al 911 de inmediato, revisé su pulso, tomé la temperatura y busqué mis apuntes. Supe que estaba reaccionando mal a un antibiótico. Pude actuar a tiempo, justo como indicaba el manual pediátrico. No se lo conté a nadie, solo lo escribí en mi cuaderno. Noche del 15 de abril, salvé a mi hijo, gracias a lo que aprendí. Aquella etapa fue una serie de pequeños actos invisibles. Recortaba cupones para poder comprar los libros, usaba la biblioteca pública para imprimir apuntes gratis, me quedaba dormida sobre el cuaderno y despertaba a las 2 de la mañana, con la cabeza aún apoyada en el texto. Enseñaba a Andrew por las mañanas lo que había aprendido la noche anterior, simple, con cariño, sin que él notara lo cansada que estaba. Andrew una vez preguntó: «Mamá, ¿para qué estudias eso? Si ni trabajas en una empresa grande». Solo sonreí. Nunca quise un trabajo importante, solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para que mi hijo pudiera apoyarse en mí. Pero tal vez, porque hice todo en silencio, ahora que él es adulto, piensa que solo soy una señora mayor que no sabe usar un celular. Esa tarde, después de presentar los documentos para revocar el poder financiero, volví a casa y abrí una caja de madera llena de mis viejos cuadernos. Saqué uno de color lila con la etiqueta Tecnología Biomédica, curso nocturno, semestre de otoño. En la primera página había una nota mía. Razón para estudiar, entender, no temer, tomar control de la vida, incluso estando sola. En la página 15 había una frase subrayada. Nada es demasiado complejo si lo divides en partes pequeñas y eres paciente. Pensé en el celular, en Andrew, en todos esos días donde estudié no para que alguien lo reconociera, sino para vivir con peso propio. Esa noche, reconfiguré mi cuenta bancaria en línea, siguiendo el manual que me dio Ruth. Aprendí a crear contraseñas fuertes, activar la verificación en 2 pasos y guardar información en una billetera digital. Cada paso fue lento, pero firme. Escribí una nota y la pegué junto al escritorio. Estudié 3 carreras cuando nadie esperaba que una madre supiera de tecnología. Hoy aprendo otra cosa. Nadie puede definir tu valor, salvo tú misma. 3 días después, recibí un correo del banco. Se rechazó un acceso no autorizado. La administración de los activos ha sido restituida a la titular original. Suspiré. Aliviada. No porque gané, sino porque había vuelto a ser yo. La mujer que estudiaba hasta el amanecer, sin que nadie la viera, sin aplausos, pero sin rendirse. Llamé a Andrew. No contestó. Dejé un mensaje. Hijo, no llamo para reprochar. Solo quiero que sepas que sigo aprendiendo. No porque sea torpe, sino porque nunca he permitido que la vida me deje atrás. Y espero que tú también estés aprendiendo eso. Colgué, suave, como cuando cerraba mis cuadernos después de estudiar de noche. Nadie pensó que yo asistiría a esa reunión. Quizás ni siquiera Andrew. Había guardado silencio casi 2 meses desde que envié la revocación del poder legal, sin cuestionamientos, sin llamadas, ni una sola queja. Ese silencio hizo que mi hijo creyera que yo había aceptado dejarle administrar mi vida como si fuera una simple actualización de software, sin necesidad de consentimiento. Pero yo no desaparecí, solo estaba aprendiendo. La reunión se llevó a cabo en una elegante sala de conferencias en el piso 21 de un edificio en Manhattan. Sobre la mesa había botellas de agua mineral, bolígrafos con el logo de la empresa de Andrew y carpetas apiladas cuidadosamente, como si se tratara de una presentación de negocios, no una discusión sobre el patrimonio de una madre anciana. Melissa, su esposa, fue la primera en hablar. Llevaba un vestido blanco de escote cuadrado, su rostro maquillado con sutileza pero con precisión quirúrgica. Queremos trasladar tus activos a un nuevo modelo financiero, explicó. Todo seguirá a tu nombre, pero será administrado por profesionales. Andrew será el titular legal para facilitar la integración con nuestro portafolio familiar. Asentí, como si fuera la primera vez que escuchaba eso. Y no te preocupes por los documentos, añadió Melissa. Aquí tienes un sobre con todo listo para firmar. Es muy sencillo. Tomé el sobre. No lo abrí. Solo pregunté con calma. ¿Alguien trajo el sobre original con el estado de cuenta de marzo? Andrew y Melissa intercambiaron una mirada. Él respondió: Mamá,
Ya no necesitas guardar esos papeles, tenemos todo digitalizado. Sin decir nada, saqué de mi bolso un sobre delgado color marrón claro, con el borde sellado cuidadosamente. Dentro, el estado de cuenta original, guardado por mí antes de que perdiera el acceso. Lo puse sobre la mesa. Junto a él, una memoria USB y un documento impreso en negritas. Estudié contabilidad, Andrew, dije en voz baja pero firme. No por hobby, sino para saber cuándo alguien está justificando una traición. El silencio cayó como un manto pesado. Melissa se movió en su silla. Andrew mantenía la calma, pero noté cómo se le marcaba una vena en la frente. Continué. Revisé todas las transacciones, las fechas de transferencia, las IP de acceso y el flujo de dinero que salió de mis cuentas, esas que tú dijiste que solo ibas a ayudar a gestionar. Abrí la laptop. Apareció una hoja de cálculo con colores marcados, fechas exactas y flechas que mostraban cómo el dinero fluía hacia empresas asociadas al Hartley W. Group. Me optimizaste casi $380,000, incluyendo el fondo que tenía reservado en caso de necesitar cuidados médicos. Andrew soltó una risa breve, como si todo fuera un malentendido. Mamá, no tomé nada para mí. Todo sigue dentro del patrimonio familiar. Solo actué por ti ante riesgos que tú no puedes comprender. Lo miré directo a los ojos. Ahí te equivocas, Andrew. No necesito entender toda la tecnología, pero sí entiendo a las personas. Y sé que si alguien tiene que esconder transferencias, cambiar correos y manipular documentos, eso, aunque le pongas otro nombre, es robar. Melissa intervino, su voz sonando más tensa. Estás exagerando porque no entiendes los modelos modernos. ¿Te imaginas si esto se hace público y afecta la reputación de la empresa? Sonreí. Esta vez, de verdad. Querida, si una anciana que ni siquiera sabe usar bien un celular puede poner en jaque su empresa solo por decir la verdad, tal vez lo que su empresa necesita revisar no es la estrategia de comunicación, sino su ética. Nadie habló durante casi un minuto. Me levanté, recogí mis papeles, guardé la USB. No vine a humillar a nadie. Vine a decir que ya aprendí. Aprendí de nuevo tecnología. Aprendí otra vez a manejar mis finanzas. Pero, lo más importante, reaprendí a confiar en mi intuición de madre, incluso cuando ese hijo que crié ha olvidado de dónde viene. Salí de la sala sin esperar escolta. De regreso, pasé por una librería de viejo. Compré un cuaderno nuevo de tapa azul, con letras plateadas en la esquina. Sigue aprendiendo. Ahí escribiré lo que aprendo a mis 72 años, no para que otros lo vean, sino para recordarme a mí misma. Si fui capaz de estudiar 3 carreras criando sola a mi hijo, también soy capaz de volver a caminar sin que nadie me lleve de la mano. Nunca imaginé que algún día estaría en una sala de audiencias, no para exigir justicia por algún desconocido, sino para recuperar mi propia voz. La de una madre que fue tratada como obsoleta, solo por no saber usar un teléfono inteligente. La audiencia se llevó a cabo en un edificio federal, 6º piso, sala 6B. No había jurado, no había fiscal, tampoco esposas. Solo estábamos Andrew, los abogados de ambas partes, un juez civil que supervisaba disputas de propiedad dentro de familias, y yo. Llegué 15 minutos antes. Llevaba el suéter azul de lana que usé hace 17 años cuando obtuve mi certificado en tecnología biomédica. No por nostalgia, sino para recordarme que esta madre, que una vez estudió toda la noche para entender cómo salvar a alguien, hoy también podía salvarse a sí misma. Andrew estaba sentado al frente, camisa blanca, saco gris, corbata azul oscuro. No sonreía como antes, ya no tenía esa mirada de superioridad, quizás porque, por primera vez en su vida, no estaba seguro de que yo callaría. Mi abogada, Ruth, comenzó con un resumen claro. Monto malversado, $421,500. Método, suplantación de firma digital, manipulación del sistema de verificación desde una IP no reconocida. Objetivo, transferir fondos a empresas a nombre de mi hijo y su esposa. Consecuencia, la titular original, yo, perdió acceso a sus cuentas de inversión, propiedades hipotecadas, documentos alterados. La jueza, una mujer de más de 60 años con cabello gris y mirada firme, asintió y cedió la palabra a Andrew. Su abogado,
Un hombre blanco, con el cabello engominado hacia atrás y tono excesivamente cortés, comenzó con la palabra preocupación. Señoría, Andrew no tenía intención de abusar del patrimonio de su madre. Solo temía que ella pudiera ser víctima de estafas. La transferencia de fondos fue una medida preventiva. No hubo intención de apropiación, sino de protección. Yo no reaccioné. Solo pasé una hoja. Era un correo enviado por Andrew a un socio. La cuenta de mi madre ya está inhabilitada según el plan. Todos los ingresos ahora pasarán por Hartley W. Ya no hay riesgos legales. Ruth lo presentó impreso ante la corte. La jueza alzó una ceja. Andrew bajó la cabeza. El abogado se apresuró. Ese correo ha sido sacado de contexto. No tiene peso legal. Pedí permiso para hablar. Señora jueza, dije, quiero hablar yo misma. No necesito que nadie me represente. Mi voz no era alta, pero cada palabra pesaba. Era la voz de años de silencio. Soy Margaret Evelyn Whitmore. Tengo 72 años. No tengo un título universitario, pero estudié contabilidad, terapia del lenguaje y tecnología biomédica, no para ejercer, sino para entender, para no sentirme impotente. Estuve 3 noches sin dormir ayudando a mi hijo a estudiar matemáticas, y estas últimas 3 semanas tampoco dormí, revisando cada transacción que él ocultó. La sala se quedó en silencio. Antes creí que si callaba, si confiaba, él me protegería. Estaba equivocada, no por no saber usar un smartphone, sino por olvidar algo esencial. Un hijo que no aprende a agradecer, no sabrá cómo ser honesto. Saqué un celular viejo del bolso. No era moderno, pero con él grabé audios, tomé notas, envié correos, organicé mis pruebas, lo levanté y lo miré directo a los ojos. Este es el teléfono que me dijiste que no tocara más, porque no sabía usarlo, pero gracias a él recuperé la verdad. Y me recuperé a mí misma. Me volví hacia la jueza. No pido dinero, no quiero que encierren a mi hijo, solo pido una cosa, que me devuelvan el derecho de firmar con mi nombre, mi propia vida. La jueza me observó largo rato, no asintió, solo dijo, nunca había escuchado una defensa sin ira, que pesara tanto. Su veredicto fue, todos los bienes deben regresar al nombre original, las transferencias no autorizadas quedan anuladas. Andrew queda inhabilitado para gestionar cuentas de su madre por 10 años. La empresa Hartley W. debe pedir disculpas públicamente y pagar una multa civil. Yo no sonreí, solo incliné la cabeza, como si saludara a esa versión de mí que estudiaba en silencio, sin reconocimiento. Al salir, Andrew me alcanzó. Ya no tenía la misma soberbia, el rostro enrojecido, los ojos mirando al suelo. Mamá, no tenías que armar tanto escándalo. Me detuve. Hijo, dije despacio, si defender lo que es mío es hacer escándalo, entonces, ¿cómo llamarías a lo que hiciste tú en silencio? No contestó. Lo miré sin rencor, sin odio, solo con el dolor silencioso de saber que algo se había perdido, y quizás no volvería jamás. Esa noche, en casa, encendí el teléfono. Programé yo misma la cita médica, consulté valores bursátiles, envié un correo de agradecimiento a Ruth y escribí una sola línea en papel. Una vez estudié 3 carreras cuando nadie creía que una madre sola pudiera lograrlo. Hoy solo aprendo una cosa más. La confianza también debe ser protegida, como el patrimonio. Doblé el papel, lo guardé, no para que alguien lo lea, sino porque esta vez me lo escribí a mí misma. Creí que al terminar esta batalla habría un momento de alivio, un suspiro profundo o una lluvia suave en el corazón. Pero no fue así. Cuando recuperé lo que llevaba mi nombre, no sentí nada. No porque fuera insensible, sino porque lo que más perdí no estaba en los papeles de propiedad ni en los extractos bancarios. Lo más doloroso fue enseñarle a mi hijo, con su conciencia primero, a sus 70 años, y no al revés. Volví a casa en otoño. Las primeras hojas rojas cayeron en el balcón del segundo piso. Me senté en esa vieja mecedora donde le leía cuentos a Andrew cuando él estaba en primaria y puse música de Schubert. Me hice un té, sola. No es que me sintiera sola, sino que después de tanto silencio impuesto, elegí el sonido del silencio para volver a escucharme. Andrew llegó un viernes por la tarde, sin avisar. Abrí la puerta y lo vi de pie, con un traje arrugado y un ramo de crisantemos blancos,
El tipo de flor que elegías en 1978, cuando eras estudiante por las noches en Brooklyn. ¿Tienes un momento, mamá?, me preguntó. Asentí. No lo invité enseguida. Solo me di vuelta y entré primero. Nos sentamos en el living. No había té ni pastel, solo un florero con flores secas sobre la mesa. Y dos personas que, una vez, fueron madre e hijo, ahora como ramas de un mismo árbol pero ya sin crecer juntas. Él quedó pensativo un instante y luego dijo: «Mamá, tú eres increíble. No pensé que podrías lograr todo lo que hiciste». Le sonreí suavemente. Yo tampoco pensé que tú serías capaz de tantas cosas, pero lo hiciste. Con la voz quebrada, él confesó: «Me equivoqué. Estaba completamente equivocado. Pensé que estabas más débil, que ya no te alcanzarías. Tenía miedo de que te engañaran, así que quise tomar el control antes». Lo escuché sin interrumpir, porque a veces las disculpas no necesitan ser perdonadas, solo necesitan ser escuchadas, para que quien las da sepa que aún puede compartir su voz. «¿Me perdonas?», preguntó con la mirada baja. Miré por la ventana. El sol de la tarde se iba deslizando tras las tejas. Nuestras sombras se alargaban en el suelo, pero no se cruzaban. Hubo momentos en que hice cosas no porque fuera fuerte, sino porque creí que no tenía otra opción. Estudié 3 carreras, no porque me gustara tanto aprender, sino porque no quería que tuvieras una madre resignada. Pero sin dar cuenta, fui invisible, justa la sombra que creías que siempre te acompañaría, agregué suavemente. Él guardó silencio. Luego levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Podrías perdonarme?». No respondí al instante. Me levanté y fui al armario. Saqué una cajita de madera donde guardó un dibujo que él me hizo en 2º grado. Un retrato de una mujer con una bata lila frente a una casita, un libro en la mano. Debajo, esas palabras de entonces: «Eres la persona más inteligente que conozco». Lo coloqué sobre la mesa, frente a él. «Hijo, el perdón no es algo que se recibe de inmediato, ni algo que se define en un solo día», dije pausadamente. «El perdón es un camino, pero nunca lo abandoné porque jamás dejé de ser la madre de quien te enorgulleció». Él rompió en llanto. No lo abracé ni puse la mano en su hombro. Solo me quedé allí, como una sombra que siempre estuvo, suficiente en su presencia sin necesidad de tocarlo. Cuando se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta. Se detuvo antes de salir y susurró: «Si algún día dices, mamá, te perdono, llámame». Le sonreí. «Y si un día tú ya no necesitas oír esas palabras, significa que ya me perdonaste». Se cerró la puerta. La habitación volvió al silencio, pero ya no era en seco, ni tenso. Por primera vez en años, sentí que no necesitaba que nadie me dijera que valgo la pena. Solo necesitaba una cosa: que me permitieran ser yo misma, otra vez. No me mudé. Tampoco me mudé con Andrew, aunque él lo sugirió. Me quedé en mi viejo departamento, el lugar donde pasé noches en vela apuntando mis apuntes, donde enseñé a Andrew a leer, donde guardé esos 3 certificados amarillentos y donde aprendí de nuevo a ser yo misma. Conservo todo excepto el miedo. Esa mañana preparé un té de manzanilla, abrí la ventana y vi a unos gorriones anidando en una grieta del techo. Solté una risa suave. Después de tantos años, quizás por primera vez escucho mi risa sin sentir presión en el pecho. Abrí el celular. Sin dudar, entré a Zoom, hice clic en unirme a la reunión, encendí la cámara, ajusté la luz y dije: «Hola, soy Margaret. Tengo 72 años. Mi hijo me criticaba por no saber usar un smartphone, pero hoy estoy aquí para enseñarte a usarlo y para que nunca más te veas como inútil». Nuestra primera clase tuvo 7 asistentes, solo mujeres, de 60 a 85 años. Algunas con lentes gruesos, manos temblorosas o que nunca habían enviado ni un SMS. Empecé con una pregunta. ¿Alguna vez les han dicho, «¿Usted no entiende esto?». Todas asintieron. Algunas sonrieron, otras con ojos brillosos. Compartí más que trucos técnicos. Hablé desde el dolor que me enseñó. Cómo revisar tu cuenta bancaria sin ayuda, cómo pedir citas médicas por tu cuenta, cómo guardar recuerdos, fotos, videos, notas y, lo más importante, cómo mantener tu dignidad en un mundo que te empuja a darte un paso atrás. Llamé a ese grupo Women Forward, mujeres sin retrocesos.
No busco crear una organización, solo un espacio donde las personas mayores no sean vistas como una carga. No hablamos de enfermedades ni de soledad. Hablamos de contraseñas seguras, códigos QR, doble autenticación y hasta de TikTok. Una de las señoras, Anita, me contó. Antes creía que era tonta. Cada vez que le preguntaba a mi hijo cómo imprimir un PDF, él suspiraba. No insistas, mamá. Pero ahora ya puedo hacerlo. Y le mandé un email de agradecimiento a Margaret desde mi propio correo. No pude contener las lágrimas, no de orgullo, sino porque sé lo que se siente cuando eres subestimada y al lograr algo, aunque sea pequeño, sientes que tocas el cielo. Andrew vino una vez, no para vigilar. Solo se sentó en silencio a ver cómo compartía lo que sé. Después me dijo, no sabía que podías hacer a otros sentir tan fuertes solo enseñándoles a usar una app. Lo miré con ternura. No es cuestión de enseñar apps, es enseñarles a creer que todavía merecen comenzar otra vez, sin importar la edad. Él asintió, por primera vez sin cuestionar. Ya no le pongo nombre a nuestra relación, ni reconciliación, ni ruptura. Solo la dejo existir, como las estaciones. Pueden haber sido frías, pero la primavera siempre vuelve. Y si sostienes algo de luz en el corazón, volverás a florecer. Grabé mi primer video y lo subí a YouTube. Yo, explicando a Women Forward cómo usar Face ID. El título, Nunca eres demasiado mayor para aprender. El mundo solo es demasiado rápido para esperarte. El video se compartió de forma inesperada. No me hice viral, pero muchas mujeres mayores que vivieron en silencio entre la indiferencia lo necesitaban. Una señora viajó desde Perú, otra de Quebec, una mujer de 78 años desde Nebraska. Todas enviaron lo mismo. Pensé que era la única que sus hijos trataban como una carga. Contesté cada correo, no como experta, sino como quien fue acusada, y comprendió el valor de saber no ser invisible. Sigo aprendiendo, cada día, no para estar al día, sino para no rendirme en ninguna etapa de la vida. Yo aprendí 3 carreras simultáneamente, porque creía que nadie tiene el poder de impedir que seas una mejor versión de ti misma. Hoy aprendo algo más. Si alguna vez te tildaron de obsoleta, lenta o inútil, recuerda, no necesitas que nadie apruebe tu valor. Solo tienes que pulsarte a ti misma, una vez, y empezar de nuevo. Porque personas como tú y como yo, aún tenemos muchas páginas para escribir, porque no estamos definidas por la tecnología ni por los años, sino por el fuego interno que no deja que nos borren. A veces, lo más valioso que recuperas en la vida no es una casa ni una cuenta bancaria, es tu dignidad. Gracias por acompañarme hasta el último minuto de esta historia. Si alguna vez fuiste madre, abuela o simplemente una mujer que dio todo en silencio sin que nadie lo reconociera, deja un comentario que diga, lo entiendo. Y si deseas seguir escuchando historias como esta, sobre una nuera que fingía afecto, una hija que se avergonzó de su madre por ser humilde, un yerno que intentó apoderarse del patrimonio de su suegra, o un hijo que creyó que su madre anciana era solo una carga. Entonces, deja tu comentario aquí abajo. Quiero escuchar la historia de qué. Nosotras leemos cada mensaje, y tal vez la próxima historia sea justo esa parte no contada que llevas en el corazón. No olvides suscribirte al canal She Stories Margaret, donde cada pedazo de vida, aunque arrugado, silenciado o subestimado, merece ser contado con verdad y con el corazón. Y sobre todo, merece ser escuchado. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.